Muy buenas tardes con todos. Nuevamente Contadores Independientes Group va a presentar, o nuevamente ha tenido la gentileza del licenciado Luis Lavi presentando el tema acercándote a tus metas el coaching, ¿no? Acercando a tus metas el coaching. Conociendo el coaching, ¿no? Eso es lo que justamente vamos a presentar va a presentar el licenciado Luis Lavi, gentilmente nuevamente en esta tarde de hoy. Recordándoles que Contadores Independientes Group les brinda a ustedes consultorías y teorías contables, ¿no? Asesoramiento de empresas en temas tributarios, de costos, financieros y también laborales, ¿no? También puede usted visitar la página donde tenemos videos donde también se publican todo lo referente a lo mencionado y también a esta sesión que el licenciado Luis Lavi está presentando. Bueno, de todo, muy buenas tardes, licenciado Luis Lavi, qué gusto tenerlo nuevamente. Alex, muy buenas tardes y el gusto es todo mío. Gracias por seguirme dando esta oportunidad para poder a través de este medio dar a conocer las grandes bondades que tiene el coaching y cómo nos pueden servir también no solo en nuestra vida personal, sino profesional, familiar, social, etcétera, etcétera. Y en esta oportunidad vamos a hacer un poco la exploración, si se quiere, brevemente, claro, histórica de cómo es que se genera el coaching para finalmente asociarlo a una metodología de coaching ejecutivo, que fue el tema que nos convocó la primera vez, y ya aterrizando un poco más los conceptos, podamos ya visualizar de manera más clara cómo es que se hace, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, si me permites compartir la pantalla, por favor, Por supuesto, empezamos. con todos los honores. Muy bien, muchas gracias. Por favor, me confirma si se ve mi pantalla. A ver, sí, perfectamente. Muy bien. Entonces, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes y vamos a hacer un pequeño viaje, como había mencionado, sobre de dónde proviene el coaching como disciplina y después cuáles son una de sus características más importantes para terminar decantando, como les dije, en lo que nosotros llamamos la metodología Grow. Y cómo es que el coaching nos acerca a nuestras metas, ¿no? Y en ello la construcción de nuestras famosas habilidades blandas o soft skills. Fíjense, conociendo el coaching, vamos a hacer una exploración. Ser felices o estar felices es una cuestión que en mayor o en menor medida a todos nos ha movido, nos ha inquietado en nuestra existencia. Como podemos ver, Nightingale dice es la realización progresiva de un ideal o metas valiosas. El famoso doctor Víctor Frank nos dice que es la máxima necesidad del ser humano es tener la sensación de sentido o propósito en la vida. Ya nos da otro desarrollo y se centra en el propósito. Y finalmente, nuestro viejo y querido amigo Aristóteles nos dice, somos felices cuando hacemos algo que nos conduce a algo que queremos. Entonces, esos sueños que están ahí como un ideal, se van precipitando a través de nuestros deseos, ¿no? El famoso psicoanalista argentino Gabriel Rolón habla mucho sobre el tema de los deseos, que al final son los que nos movilizan en nuestra vida y nos dan sentido, algo que ya hemos visto en Víctor Frank. Para terminar, pero ese deseo y ese sentido provocado por nuestros sueños se tiene que materializar en metas. Vamos a ver cómo esas metas se dan y nos ayudan a la vez a formar nuestra identidad a través de las acciones que nosotros realicemos. Perfecto. Antes que nada, me encanta un poco explicar este antecedente histórico de dónde viene la palabra
coaching o la palabra coach. La palabra coach viene de un pueblo húngaro llamado Kocs, que era un paso obligado allá por el siglo XV, siglo XVI, era un paso obligado para Budapest y para Viena, que tenían más o menos una distancia de 70 kilómetros. Entonces, imagínense que en esa época, viajar esas distancias por carruaje era una situación bastante penosa, bastante difícil. Eran en la época viajes muy largos y sobre todo viajes bastante incómodos. Entonces, en este pueblo de Kocs, en Hungría, se inventa un coche. Pero ¿cuál es la gran novedad de este coche? Que por primera vez se le pone un sistema de muelles. Y este sistema de muelles amortiguadores permite que el viaje del pasajero, ¿sí? El viaje del pasajero sea cualitativamente mucho más cómodo, mucho más feliz que los que se hacían antes de que se aplicara este sistema, esta innovación en la ingeniería de la construcción de los coches. Entonces ya la gente pudiente, la gente que tenía mayores posibilidades, podía hacer un viaje más descansado. Entonces, es que de ahí se denomina o nace el término el famoso carruaje de Kocs, que ya en otras lenguas va a ir derivando en el vocablo que nosotros en español conocemos como coche, ¿sí? Y de ahí viene coach. Qué interesante. Entonces es ese viaje. Como una dirección, un viaje establecido, una meta. ¿Aló? ¿Luis? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya, Lucho. Ya, Luchito, yo les digo, no te preocupes, yo les digo. Con calma, con calma. Ya. A ver, el licenciado tenía unos temas ahorita de comunicación. Ya estamos nuevamente retornando en un minuto, por favor. Bueno, nuevamente estamos en conexión. Gracias por Muchas su comprensión. gracias. Gracias por su Un comprensión, pequeño, querida audiencia. Sí, ¿cómo no? un pequeño percance, No hay ningún problema, pero estimado amigo. volvemos. Además, no hay nada que no se pueda solucionar, ¿correcto? Exacto, Entonces, esa es la actitud. por favor, ¿me confirmas si se ve en pantalla? ¿Cómo no? Sí, está cargando en estos momentos. Muy bien, Sí, muy se bien. ve. Entonces, nos quedamos acá. Entonces, este invento que tuvimos en el coche con esta innovación nos sirve para metafóricamente explicar qué es el coaching. Y el coaching, en palabras sencillas, es justamente ese viaje que quiere hacer lo que nosotros denominamos un coachee o un cliente de un punto A, de una realidad actual, a un destino o una meta que también podríamos denominar una realidad deseada. ¿Sí? Es ese trayecto en el cual el coach es la persona que lo va a acompañar en ese viaje. No que le va a aconsejar, como lo vamos a ver más adelante, porque muchas veces se puede confundir eso. No que lo va a aconsejar, sino que lo va a acompañar, porque es el coachee o el cliente el que señala el punto aquel
al que quiere llegar. Y así funciona la metáfora. Fíjense, ya ha pasado mucho tiempo, el profesor Timothy Galloway, que era un profesor de tenis en Harvard, empieza a desarrollar este tema del coaching porque nos presenta su famoso trabajo, El juego interior. Y el juego interior nos hablaba de justamente esa voz interna que tenían los jugadores de tenis, que hacía que no pudieran, por ejemplo, alcanzar su máximo potencial, porque el rival no solamente es el que estaba al frente, sino que había algo interior. Y a eso él le llamó el juego interior. Timothy Galloway, ¿sí? En Harvard. Luego, como ustedes pueden ver, él nos decía, ¿no? Siempre hay un juego interior que está jugando en tu mente, independientemente del juego exterior que usted está jugando. Entonces ya acá empezamos a hablar de algunos conceptos como conciencia, autoconocimiento, estado interno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros interiormente? Ya John Whitmore, londinense él, recibe estas teorías y este postulado de Timothy Galloway y nos dice que, por ejemplo, nosotros deberíamos ver a las personas en términos de su potencial futuro y no de su desempeño pasado. Porque muchas veces nosotros nos quedamos enganchados en el atrás o en el pasado, cuando en el coaching lo que nosotros nos centramos en a dónde queremos llegar, no de dónde venimos. Y finalmente, Thomas Leonard, que es reconocido como el padre del coaching moderno, nos dice pues que el coaching solo puede existir siempre que haya una diferencia entre la realidad actual y una meta. Y eso es muy importante porque debe haber en la persona, debe surgir esa, lo vamos a llamar así, necesidad de cambio. Cuando una persona entiende que todo en su mundo está bien o que no necesita nada, no requiere ningún cambio. O al menos no es consciente de él. Pero cuando una persona entiende que su realidad actual no es tal cual como él la quisiera, la ha diseñado, la ha soñado, la ha pensado, la ha visualizado, entonces nosotros como coach entramos en ese proceso para acompañar a esta persona, justamente acompañarlo hacia esa meta. Entonces, repito, Thomas Leonard, conocido como el padre del coaching moderno, ya empieza a desarrollar una metodología y un postulado mucho más estructurado, que es el que nos acompaña a muchos de los que estamos en este mundo el día de hoy. Ahora, acá hay algunas diferencias que es preciso mencionar. El coaching no puede ser confundido con el mentoring, ¿no? Que también es una herramienta de crecimiento personal bastante difundida. ¿Por qué? Porque acá el mentor ya recorrió un camino y lo que hace es llevar de la mano al mentoring, ¿sí? Y lo guía y lo guía y lo hace caminar en base a la experiencia que tiene el mentor. Entonces acá el mentor te dice qué es lo que tienes que hacer o te aconseja. Y ya había dicho anteriormente que el coaching no venía de dar consejos. Y el otro concepto es el de la consultoría. Perfecto. Los famosos consultores que también merecen todo nuestro respeto y vaya que sí aportan en las organizaciones y demás cuestiones. En la consultoría, por ejemplo, este experto analiza una problemática y da alternativas de solución. A partir de lo que ya hemos mencionado, su experiencia, su conocimiento sobre determinado tema. Entonces son dos conceptos que también tenemos que tener claramente definidos para no confundirnos. Fíjense en esta imagen. Este es un eslogan que resume, creo, de manera bastante sencilla pero genial lo que hemos venido conversando hasta el momento. Este es un eslogan del US Open y siempre dice lo que ustedes están leyendo.
respete al adversario, al que está enfrente, al que lleva adentro. Y déjame decirte, Alex, y a todas las personas que nos están acompañando esta tarde, Sí, que normalmente el mayor adversario es el que todos nosotros llevamos dentro. exacto. Ahora, los conceptos del coaching, ¿no? Acá yo traigo un par de definiciones que ustedes las pueden leer, de la International Coach Federation y de la International Association of Coaching, Ujú. pero que al final terminan diciéndonos algo muy parecido de lo que venimos conversando, ¿no? Y es que el coaching es un proceso a través del cual el coach, nosotros, el cochero, metafóricamente hablando, propicia en el coaching un profundo proceso de reflexión, toma de conciencia y aprendizaje sobre sí mismo como de su entorno. Esto le permite conectarse con sus motivaciones reales para el logro de sus objetivos, desarrollando, y esto es muy importante, recursos internos y externos. Y además acompañados de un plan de acción que el coach acompaña a transitar. ¿Sí? Entonces, acá empezamos a revelar qué es lo que nosotros tenemos dentro, hacia dónde queremos llegar, qué recursos vamos a ir construyendo o descubriendo en el proceso, y que todo eso obviamente debe estar acompañado de un plan. Entonces, con esto nosotros potenciamos capacidades, potenciamos competencias, ¿sí? Skills que nos van a permitir descubrir esas posibilidades, Esa destrezas. porque Ujú. el coaching lo que hace es abrir un abanico de posibilidades allá donde tú no veías más que una o probablemente ninguna, y no sabías cómo llegar a esa realidad deseada o meta. Y finalmente, desbloquear la brillantez y el genio que todos llevamos dentro. ¿Sí? Ujú. Fíjense, en los fundamentos del coaching, el coachío cliente, ¿sí? La persona que hace este viaje, en su proceso de aprendizaje, genera estos tres fundamentos. Primero, el de la conciencia. ¿Y qué tiene que ver esto de la conciencia? Con que tenemos que empezar a comprender que tiene que haber un conocimiento relevante, ya sea de carácter interno o externo, o que tenemos que adquirir eso, nuevos conocimientos, ¿sí? A partir, por ejemplo, de las preguntas que nosotros hacemos en un proceso de coaching. Porque hay mucho de preguntas, hay mucho de escucha activa, que son, digamos, las competencias que debe tener todo buen coach, ¿sí? Y eso hace que la persona empiece a preguntarse, ojo, y esto es parte del autoconocimiento, que uno puede empezar a generar, empiece a preguntarse, por ejemplo, cuál es su realidad actual, cómo es que se encuentra en este momento. En segundo lugar, la autocreencia. Y esto es importante porque déjame decirte, Alex, que, y lo vamos a ver más adelante, el tema de las creencias es un tema poderosísimo, porque las creencias son las que nos posibilitan o nos impiden alcanzar nuestros objetivos o metas, ¿sí? Entonces la autocreencia es hacer que el coachee empiece a descubrir esa brillantez que acabamos de mencionar hace un momento, ¿sí? Empecemos a creer nosotros Nosotros, claro. de que tenemos ese poder, ya sea de lograr, de merecer, de tener la capacidad de lograr cosas. Entonces acá entran a tallar o se empiezan a descubrir lo que denominamos creencias limitantes o creencias potenciadoras. Ahora, muchas veces la autocreencia no aflora porque nosotros estamos enganchados en temas como baja autoestima, malos hábitos, creencias impuestas por los demás, que nos impide creer en nosotros mismos. Pero esto es parte del proceso, parte de este fundamento que va a permitir justamente que el coachee pueda descubrir esas potencialidades que están dormidas dentro de él. Y finalmente la responsabilidad.
Y la responsabilidad está ligada al tema de la libertad. Cuando nosotros somos responsables, nos hacemos libres. Cuando nosotros somos libres, actuamos con responsabilidad. Entonces, eso quiere decir que muchas veces, no digo exclusivamente, porque pueden haber entornos que nos condicionen de una manera poderosa y nos impidan nuestro desarrollo, pero también hay un campo de acción bastante grande en el cual nosotros podemos darnos cuenta, despertando la conciencia y aumentando nuestra creencia, de cuáles son esos caminos que debemos transitar. Nosotros en coaching decimos, por ejemplo, que una persona tiene un nivel de conciencia cero cuando le echa la culpa a todo su entorno y él no asume la responsabilidad de lo que le pasa. Exacto. ¿Sí? Cuando una persona está pensando que el gobierno, que sus padres, que su jefe, que su esposa, que su esposo, etcétera, etcétera, tienen la culpa de todo lo que le pasa en su vida, pero ellos no se hacen cargo de nada. Entonces hay que tener la valentía de asumir esa responsabilidad, es decir, esa libertad para enfrentar las cosas. En este momento se me viene a la mente una famosa frase de Jean-Paul Sartre que decía: la libertad puede ser una condena. Y se refería en esa frase a que deberíamos atrevernos a querer ser libres, Exacto. pero querer ser libres implica necesariamente una responsabilidad. ¿Y qué sucede cuando no la tenemos? Cuando esa libertad se la trasladamos a otro, pero vivimos en la queja. Y vivir en la queja es tener un nivel de conciencia cero. Así es. ¿Qué habilidades para el proceso de coaching debe tener el coach, ¿no? Son estos aspectos que debe tener el coach para con el coachee. Por ejemplo, el escuchar activamente. Es una competencia que todos los coaches debemos ir desarrollando y vamos mejorando. Y esto de escuchar activamente es acallar nuestros propios juicios. Muchas veces cuando nosotros conversamos con otra persona y nos está contando algo, nuestra voz interna nos dice: oye, pero ¿cómo pudo haberse equivocado tanto? Yo no hubiera hecho eso. ¿No se da cuenta que por ahí no es? Ese tipo de ruido interno es lo que no nos permite escuchar a la persona. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que acallar esa voz interna como coach para indagar y tener un alto nivel de curiosidad que nos permita descubrir esa realidad del coaching. Entonces de eso viene la escucha activa, tenemos el tema de responsabilizar, reencuadrar cuando algunas cosas, por ejemplo, se están saliendo del carril. Entonces nosotros tenemos que hacer con las preguntas que el coachee también regrese al tema que nosotros estamos, por ejemplo, revisando con el coachee, confrontar, que se hace a través, por ejemplo, del parafraseo, ¿no? Es decir, cuando una persona nos dice determinada cosa, nosotros utilizar sus propias palabras para que él se dé cuenta de lo que está diciendo, porque muchas veces decimos cosas inconscientemente o que no nos damos cuenta, ¿sí? Y finalmente invitar a la acción, porque el coaching, el proceso de coaching tiene que ver mucho con la acción. Fíjense, en el proceso de coaching nosotros queremos ir de una realidad actual a una realidad deseada. La movilización de esto es lo que sería el proceso de coaching, ¿sí? Ahora, como habíamos mencionado hace un rato, la persona tiene que darse cuenta que en esta realidad actual él no quiere o ella no quiere estar. Y puede ser en cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque acá hay un concepto súper importante, que es el de la coherencia. Es decir, que lo que sentimos, pensamos y hacemos estén alineados. Cuando esto no está alineado, nosotros no podemos decir que somos coherentes. Y de eso se trata ese autoconocimiento del que también hablábamos anteriormente. Ahora, este es un esquema que, si bien es cierto, parece, y de hecho lo es, bastante sencillo, tiene
yo diría, una explicación tan profunda de cómo es que somos nosotros y cómo funcionamos todos los seres humanos, que para mí me resulta sencillamente abrumador, porque en su sencillez tiene una carga de conocimiento y que nos permite ampliar nuestra conciencia de manera, yo diría, importantísima. Y lo paso a explicar. A esto nosotros le denominamos el modelo OGEAR. ¿Y de qué deviene? Esta H son todos los hechos o toda la realidad que nosotros percibimos, ¿sí? Y que obviamente están en el mundo externo. Esta O significa el observador. Y este observador somos todos nosotros. Cada uno de nosotros es un observador del mundo. Pero, ¿qué sucede? Que este observador tiene juicios. Esos juicios generan emociones. Estas emociones generan acciones, comportamientos, ¿sí? Hábitos, y finalmente decantan en una realidad. Lo que sería nuestra realidad actual. Entonces, ¿qué sucede? Que haciendo una regresión, podríamos decir que toda nuestra realidad no es sino fruto de nuestras acciones, de nuestras conductas, de nuestros hábitos, de nuestros comportamientos. Pero cuando empezamos nosotros a explorar más, tenemos que ir viendo, retrocediendo, qué emociones son las que gatillan esta forma de actuar de nosotros. Y después vamos descubriendo cuáles son esos juicios, que no es otra cosa que los valores y creencias que cada uno de nosotros tiene, que impulsan estas emociones. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, decimos, oye, voy a poner un ejemplo muy sencillo, una persona que fuma mucho. Una persona, esa es su realidad. ¿Qué es lo que lo lleva a fumar demasiado? ¿Se dan cuenta? Obviamente el comprar una cajetilla de cigarros, el encender un cigarro a cada rato, pero ¿por qué lo hace? ¿Qué emoción lo impulsa a eso? Y eso es lo que nosotros empezamos a trabajar después acá con las creencias. Ahora, cuando una persona, siguiendo el ejemplo, quiere dejar de fumar, es decir, quiere llegar a esta realidad, ¿sí? A esta realidad deseada, entonces trabajamos en un plan de acción, averiguamos qué emociones pueden estar impulsando esta acción y finalmente qué creencias y qué valores deben ser cambiados para que deje de fumar. Normalmente la persona con un nivel de conciencia cero siempre se queda acá en la realidad, ¿sí? Siempre se queda acá en la realidad. En tema de acciones, por ejemplo, tú podrías tener a alguien que te aconseje y te diga todo lo perjudicial que puede ser para ti fumar y te lo explique de una manera maravillosa, gráfica, contundente. Pero, por ejemplo, tu emoción no está alineada y por más que tú sabes que fumar es malo, lo sigues haciendo. Pero cuando tú empiezas, y eso lo hacemos en un proceso de coaching, a entender qué hay en cada uno de estos aspectos, acciones, emociones y juicios, tu observador, que en un primer momento era se amplía, crece y empiezas a tener otra perspectiva de las cosas. Ciertamente. Y así es como funciona el coaching, ¿no? Y fíjense, este cuadro explica de una manera, yo diría también bastante genial, cómo funciona esto. Lo voy a hacer rápidamente. Son los famosos niveles neurológicos de Robert Dills, que habla sobre las creencias. Todo esto es el observador, somos nosotros. Un 7% de consciente y un 93% de inconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente lo que se ve que es nuestros entornos y nuestros comportamientos. Tú puedes observar tus propios comportamientos y puedes observar el comportamiento de los demás y a la vez los demás pueden observar tus comportamientos, pero siempre nos quedamos en la superficie. ¿Qué es lo que generan estos comportamientos o el entorno en el cual te desarrollas? Obviamente tu capacidad, ¿sí? Obviamente tu capacidad, que lo habíamos revisado acá, ¿se acuerdan? Las capacidades. Potencial capacidad.
¿ok? Entonces tus capacidades y también tus creencias y tus valores. Tus creencias y tus valores que tienen que ver mucho con el tema de tus juicios, ¿sí? Y Cierto. finalmente, la parte más profunda del iceberg es tu identidad y es tu propósito. Entonces, acá en el postulado del doctor Robert Dills, dice que nosotros siempre nos movemos en este nivel, pero en la medida en que nosotros podemos generar ciertos cambios, por ejemplo, al suplantar una creencia limitante por una potenciadora, empezamos a generar cambios generativos. ¿Por qué? Porque todos los cambios siempre van de abajo hacia arriba. Pero los cambios no pueden ir de arriba hacia abajo. Es decir, que tú al cambiar tú cuando piensas que puedes cambiar un comportamiento, no vas a cambiar ni tu capacidad, ni tus creencias, ni tus valores, y menos tu identidad. Por eso es que se llaman cambios remediativos, porque se dan solamente en este nivel, pero no pueden bajar. Para que tú puedas generar un cambio, tienes que ir, por ejemplo, a este nivel de cambios generativos, es decir, cambiar los valores, las creencias o las capacidades para impactar en tu comportamiento y en tu entorno. Pero tampoco el cambio de capacidades, creencias y valores van a cambiar tu identidad. Entonces, en la medida en que tu autoconocimiento sea más profundo, tú vas a poder gatillar una serie de cambios hacia arriba. Fíjate, la otra vez yo escuchaba un concepto de Alex Rovira que me pareció genial respecto al cambio. Él decía, el cambio es una necesidad adaptativa frente a una resistencia a la adaptación. Y esa es la gran encrucijada en la cual nosotros nos encontramos como seres humanos. Repito, el cambio es una necesidad adaptativa frente a una resistencia a la adaptación. Y de esto vivimos siempre. Y por eso es que estamos en un círculo vicioso, donde, por ejemplo, no podemos cambiar nuestro comportamiento. Porque no entendemos o hemos visto esto. Y nosotros, por ejemplo, dentro del coaching ontológico, trabajamos mucho sobre las creencias, los valores y la identidad. Y acá es como tú puedes ver que el cambio o transformación de la realidad actual a la realidad deseada se da bajo este esquema, donde primero revisamos tu entorno. ¿Por qué? Porque el entorno nos hace ser, yo no diría totalmente o únicamente, pero sí con una alta dosis de reacción. Somos bastante reactivos. Cuando nosotros hablamos de nuestras conductas, estamos hablando de las acciones que nosotros generamos y que impactan a nuestro entorno. ¿Pero por qué? Porque más arriba están nuestros recursos o nuestras capacidades, nuestros hard skill, nuestros soft skill, ¿sí? Todo eso que hemos aprendido y que nos lleva a actuar de una manera y a tener un entorno determinado. Pero en la medida en que vamos subiendo en la pirámide, vamos viendo el motivo de por qué actuamos. Y eso tiene que ver con el mundo de nuestras creencias. Pero no queda ahí, porque hay algo más importante que es nuestra verdadera identidad, que podría ser el motivo de una charla a futuro para explicarlo, ¿sí? Porque solamente estoy dando, digamos, unos rasgos bastante generales sobre esto. Pero cuando nosotros llegamos a entender quiénes somos en realidad, a descubrir nuestra identidad, entendemos a qué hemos venido a ser llamados, nuestra visión de vida, y tengan por seguro, mis queridos amigos, que todo eso se precipita hacia abajo. Exacto. O como en los niveles neurológicos de Robert Dills, el iceberg sube. Exacto. Fíjense, en esta aprendí, ya que hemos dado una mirada bastante amplia y general al tema del coaching, ahora vamos a ir conociendo el modelo Grow, que es la manera en cómo podemos establecer metas, ¿no? ¿Ya? Fíjense, los objetivos. Establecer desde un inicio lo que hay que cambiar en uno mismo para lograr nuestros objetivos. Volviendo a ese concepto de cambio de Alex Rovira, entender esa nueva necesidad adaptativa que tenemos frente a esa resistencia. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entonces, los objetivos generales se parecen más al propósito que quieres alcanzar. Pero ese objetivo general está hecho de muchos objetivos específicos, ¿sí? Que nos van a permitir generar indicadores que nos van a también señalar si estamos
por ese camino. Recordemos la metáfora del coche, si estamos yendo por esa ruta que nos va a llevar hacia donde queremos llegar, para alcanzar nuestro propósito. Entonces, acá rápidamente hay una pequeña diferencia entre lo que son metas y objetivos. Las metas son más generales, los objetivos específicos, ¿no? Es algo que nosotros queremos en el futuro. Por eso es de que recordemos a John Wilmore, él decía, hay que ver la potencialidad de las personas, no cuál fue su performance pasada. Por eso es que el coaching es del presente hacia el futuro. Y solo vamos al pasado para rescatar aprendizajes. Y por ejemplo, por eso es que el coaching no es una terapia, porque no revisamos el pasado, no es que nos centremos en averiguar el porqué de las causas por las cuales tú tienes una realidad presente, es que a partir de la realidad presente aumentamos la conciencia, la autocreencia y la responsabilidad. Y en este momento vamos adelante. Y ese concepto es, ¿sabes qué? Súper poderoso, porque implica que todos podemos conseguir cambiar y transformar nuestra realidad actual. Porque si nos engancháramos solamente en el pasado, no teniendo las herramientas para cambiarlo, las herramientas terapéuticas, o solamente nos enfocáramos en él, nunca caminaríamos hacia el futuro. Es como en esta metáfora del coche, que en vez de arrancar desde el punto donde estamos hacia donde nos queremos dirigir, nos estemos preguntando permanentemente por qué estamos en ese punto y de dónde vinimos. Pero dejamos de avanzar. ¿Y por qué tenemos metas? Pensamos que las metas... ¿Y por qué no tenemos metas? O sea, ¿por qué a veces nosotros estamos en esta realidad actual? ¿Por qué a veces nosotros estamos en esta realidad actual que no nos permite salir adelante? Porque pensamos que las metas no son importantes, porque no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces, y al final vamos a hablar de un concepto que a mí me encanta, que es la resiliencia, pero no sabemos cómo hacerlo. Y nos quedamos ahí, fantaseando. Tenemos miedo al fracaso. Hemos tenido tantas experiencias, ¿sí?, que no nos han permitido, por ejemplo, en este fundamento de la autocreencia, ¿lo recuerdas?, reforzar nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque es en el logro de las pequeñas metas que nuestra autoestima o nuestra autocreencia, va a ir aumentando. Va a ir aumentando. Son aprendizajes, son entrenamientos. Pero no nos atrevemos porque alguna vez fracasamos en una acción que hicimos y ya no nos atrevemos a hacerlo por segunda vez. Y otra, que es fundamental, es que tenemos miedo al rechazo. ¿Sí? Y esa es una creencia también bastante fuerte, que muchas personas tenemos y que debemos buscar superar. El coaching pragmático. Este coaching pragmático tiene mucha relación con lo que revisamos la vez pasada del coaching ejecutivo, porque nos dan 4 pasos para alcanzar nuestras metas. Lo llamamos coaching pragmático porque se centra mucho en las acciones. ¿Sí? En el coaching pragmático, nosotros nos movemos mucho en las acciones para, como en un primer paso, cambiar esta realidad. Y es cuando nosotros, digamos, no tenemos un conflicto demasiado grueso a nivel de creencias y valores, ¿sí?, que nos permite alcanzar esos objetivos que, déjame decirte, el 90% de las personas queremos, pero que nos falta algo para terminar de armar todo el encuadre que nos permita conseguirlo. Entonces, el modelo GROW, el GROW, que es esta metodología, nos va a permitir alcanzar estas metas. Y GROW es un acrónimo en inglés que significa Goal, Reality, Option y What. ¿Y qué quiere decir? Que primero debemos definir una meta. Para alcanzar nuestra meta, primero la tenemos que definir. Si no la defines, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quieres conseguir? Lo segundo es describir la realidad. O sea, ¿dónde estamos parados hoy en día? Después, generar opciones. ¿Qué puedes hacer? Y finalmente, establecer un plan de acción. Entonces, en el tema de la meta, nosotros queremos pasar de un estado actual a un estado deseado a través de este proceso de coaching, ¿sí?, estableciendo objetivos. Alguien decía, ¿qué son los objetivos? Pues son ponerle piernas a nuestros sueños.
Y a mí me encantó mucho esa definición de objetivo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través del sistema SMART. Y el sistema SMART es algo que parece simple, realmente simple, pero a veces nos complicamos. Y es que para formular un objetivo, primero el mismo debe ser específico. Es decir, muchas veces cuando nosotros hablamos de un objetivo, lo generalizamos tanto que no llegamos a aterrizarlo. Voy a poner un ejemplo bastante simple. Por ejemplo, cuando una persona dice, quiero bajar de peso. Ujú. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Bajar de peso, pero ese no es un objetivo, porque en la medida en que no sea específico, no lo estamos circunscribiendo a algo concreto. Entonces, si ese fuera mi objetivo, yo debería decir, quiero bajar 10 kilos de peso. ¿Te das cuenta? Oye, quiero conocer el mundo. Sí, pero ¿qué parte del mundo? ¿Dónde quieres viajar? ¿Al Asia? ¿Al norte del Perú? ¿A Europa? No, yo quiero conocer Europa y específicamente quiero conocer España, Italia y Francia. ¿Te das cuenta? Esa es la forma de establecer un objetivo, que sea específico. Lo siguiente es que sea mesurable, es decir, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que quieres hacer? Ah, ¿quieres viajar a Europa a conocer esos 3 países? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? En 3 meses, en 6 meses, porque tampoco puede ser un objetivo dejado a la perpetuidad del reloj. Ujú. Tú tienes que establecer ese calendario. Después tiene que ser alcanzable. Y esto no significa que sea retador. Ujú. Volviendo al ejemplo que puse del peso, tú no puedes decir, quiero bajar de peso. Y sé específico, ¿cuánto quieres bajar? Medio kilo. Bueno, ¿y eso será retador? De hecho que puede ser alcanzable, pero retador no. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que ponernos metas que sepamos que nos acercan a esa realidad deseada. Después que sea realista, pero más que realista, tiene que ser relevante. Es decir, que sea un objetivo que realmente te genere Importante, una, claro. que sea importante. Y otra cosa, Alex, que sea tu objetivo, Ujú. porque muchas veces Eso. nosotros hemos visto en estos procesos que, por ejemplo, el objetivo no es tuyo, que la relevancia del objetivo en lo que estamos revisando no es tuyo. Y pongo un ejemplo así de fácil. Había una persona, una señora, que, por ejemplo, quería terminar, o sea, tenía como un objetivo específico terminar su maestría, pero encontraba muchos obstáculos para realizarlo. Pero cuando se fue revisando este tema, en realidad no era relevante para ella y por eso procrastinaba. ¿Sabes por qué? Porque no era su objetivo. Era el objetivo del esposo que le decía, si yo he hecho una maestría, tú tienes que estar a mi nivel y también tener una. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces le decimos a los chicos, tú tienes que estudiar esto porque es lo que más te conviene? Sacando a esa persona o ese joven de su talento natural para llevarlo a que sea competente en algo que no le nace. Y finalmente el tiempo, que es, digámoslo así, establecer un plan de trabajo. ¿Sí? Ujú. Ahora, hay otros 2 elementos que se han incorporado a este SMART, que significa inteligente en inglés, que es el ecológico. Y esto se ha incorporado porque antes no veía, y esto de ecológico tiene que ver con, por ejemplo, cómo es que este objetivo impacta a tu entorno. Por ejemplo, yo quiero ser un profesional que se desarrolle en su empresa y que pueda viajar por diferentes lugares del país o de Latinoamérica para seguir creciendo profesionalmente. Pero ese objetivo es ecológico, ¿cómo impacta a tu familia? Porque la idea es que no logres un objetivo generando otro problema. Entonces se revisa cómo es que ese objetivo impacta a los que están cerca a ti. Y finalmente, reward o recompensa. ¿Qué recompensa te vas a dar cuando logres este objetivo? Entonces, de eso se trata la primera G, Goal, del modelo Grow, en Ujú. cuanto al objetivo. Acá tenemos unas Ah, cuantas preguntas que nos ayudan Luis, a generar esto. Lo tengo ahí, el material, para que ajá. pueda ser compartido, no Luis, tengo ningún problema. ¿Sí? Luis, una notificación. En 6 minutos acaba la sesión. Sería Sí, no, bueno. ya falta poco.
Ah, no, Sí, ya lo falta poco. decía que si gustas, si vas a tomar más tiempo, Ajá. hago una nueva sesión para que con calma expliques todo tranquilamente Ya, y el o punto, si no ¿sí? te parece, si termino de explicar esto y haces la otra sesión por si hubieran preguntas. Porque realmente ya falta Ah, poco. ya. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, entonces acá Uf. nosotros tenemos algunas preguntas que nos Por permiten mí continúa. aterrizar el objetivo. Después vamos a la realidad. La realidad es el aquí y el ahora. Es Reality. donde estoy Ujú, posicionado. ujú, ¿Sí? La realidad. Ahora, en esta realidad utilizamos esta matriz FODA. ¿Por ujú. qué? Porque fíjense, en nuestra vida nosotros tenemos nuestras fortalezas. ¿Y qué Sí, son las fortalezas para ponerlo en fácil? ¿Qué es lo que quiero y qué y es lo que lo que tengo? tengo. Entonces, acá no hay nada que hacer, porque lo tienes y lo quieres. Y eso constituye una fortaleza. En la oportunidad, que sería algo externo, decanta en quiero y no tengo. Por ejemplo, quiero lograr un ascenso Mm, y no lo tengo. Quiero aprender inglés y no lo tengo. Entonces estamos hablando del mundo de las oportunidades. Acá, en las debilidades, es algo que no quiero, pero tengo. pero tengo. Por ejemplo, no tengo paciencia, Ah, ¿sí? O sea, o por ejemplo, ¿no? Soy impaciente. No quiero sentirme impaciente, pero soy impaciente. ujú. No quiero sentirme, por ejemplo, con falta de voluntad, pero tengo falta de voluntad. Y esta otra causa exógena, estas dos son exógenas, es algo que ni quiero ni tengo. Mm, Por ejemplo, una enfermedad. O sea, digamos, estando relativamente sanos ujú. todos, obviamente estoy sano, entonces ni quiero una enfermedad ni tampoco la tengo. Entonces, las posibilidades de crecimiento se dan en esta diagonal. En trabajar aquello que no quieres pero tienes y en aquello que quieres pero no posees. Ujú. Y acá se dan las oportunidades de crecimiento en el proceso de coaching. Después, acá hay algunas preguntas que nos ayudan a calibrar debidamente la realidad, ¿no? ¿Qué barreras internas te impiden? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Cuál es tu mayor preocupación al respecto? Etcétera, etcétera, etcétera. Después venimos a las opciones. Y acá, en las opciones, también revisamos los obstáculos. Y en el tema de las opciones, fíjense, acá sucede algo que no, diferente a lo que normalmente pensamos. Cuando nosotros revisamos las opciones de las personas, acá importa más la cantidad que la calidad. Como Luis, que has dicho, no, no es al revés, que más importa la calidad que la cantidad. No, acá importa la cantidad, porque lo que nosotros tenemos que abrir son posibilidades. Entonces no le Claro. podemos decir no a una idea así nos parezca absurda. ¿Por qué? Porque podemos tener la más genial de las ideas, pero que, por ejemplo, no sea viable. O por querer encontrar la mejor opción, y solamente eso hace que nuestro espectro de visión se acorte, Ujú. revisamos un montón y vamos viendo aquellas que se pueden materializar, ¿correcto? Entonces, después de hacer una evaluación de un montón de opciones, vemos cuáles son los obstáculos que podrían tener esas opciones y de ahí se van decantando, filtramos algunas de esas opciones que van a configurar ¿qué? Nuestro plan de acción. Entonces, fíjate cómo el proceso llega hasta este punto donde ya nosotros podemos pasar al plan de acción a partir de esas opciones que ya hemos filtrado, porque los obstáculos no las impiden, y elaboramos un plan de acción con una metodología GAS, que puede ser la medición de estos, del avance de este plan de acción, ¿no? Con todo lo que hemos revisado y que te permita a ti medir gradualmente si vas en pos de eso. Volviendo al ejemplo simple que puse, si tú quieres bajar 10 kilos de peso, ¿en qué lapso? En un plazo de 4 meses, entonces vamos sacando, vamos tabulando eso para decir, bueno, al mes tendríamos que bajar 2.5 kilos. Estoy siendo, por favor, discúlpame, bastante simple en esto, Ujú. porque puede ser más complejo, pero deseo que se me pueda entender lo mejor posible. Sí. Y con eso
nosotros vamos elaborando ese plan de trabajo que vamos revisando en cada una de las sesiones y nos vamos acercándonos. Pongo otro ejemplo rápido. Por ejemplo, puede haber una persona, un esposo que diga, yo discuto demasiado con mi esposa. Entonces determinamos cuántas veces discutes a la semana. Yo discuto como 20 veces, ¿no? Cuando se analiza el tema. Entonces, ¿cuánto quisiera discutir? Mucho menos, pero ¿qué es menos? Bueno, que sean 5. Entonces, ¿cómo paulatinamente vamos modificando la acción, es decir, la conducta de esta persona, para que su realidad le permita, por ejemplo, llegar, no estamos diciendo que desaparezcan las discusiones, sino que tengan una frecuencia tan mínima y tan distanciada en el tiempo que les permita recuperar su relación. Y esto también puede funcionar, y de hecho funciona en el mundo corporativo. Así es que termino con esto. Les presento a Boris Cyrulnik. Él es el padre de la idea del concepto de resiliencia, y él nos dice que la resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir. ¿Y cómo aprendemos a vivir? Con conexiones emocionales, con apoyo emocional. Es decir, resiliencia no significa ser capaces de resistir las duras pruebas que nos pone la vida. Ser resiliente es saber pedir ayuda. También. Levantar la mano y decir que necesitamos que alguien nos dé un apoyo. Eso sería todo, mi querido Alex. Gracias, Luis, por tu brillante exposición. Y bueno, pues acá Contadores Independientes Group, ¿no? El fundador del mismo, te agradecemos bastante tu gentileza y tu tiempo por explicarnos ese tema del coaching. Sería bueno en otra oportunidad de repente ampliarlo a 1 hora y media o 2 horitas, porque realmente hay varios puntos que realmente queremos nosotros saber gracias a tus exposiciones, y hacer las consultas respectivas también. No sé si te parece también. ¿Aló?